Jake había visto muchas cosas extrañas en su rancho, pero nada lo preparó para la vista que lo saludó esa mañana. Las huellas de cascos en la tierra no eran inusuales. Sus caballos vagaban libremente en sus recintos, pero las pequeñas huellas, junto a ellos, eran una historia diferente. Cuando se acercó, su estómago giró la silla a medianoche. Su preciada yegua negra estaba ligeramente preocupada. Daisy, su otro caballo, parecía inquieto. Su cola se movía furiosamente. Extendió la mano y la pasó por el pelaje de medianoche húmedo de sudor. Alguien los había montado, y no era él. Una rápida inspección de su propiedad confirmó su creciente sospecha. La puerta de The Paddock, que siempre mantenía cerrada, estaba abierta. Algunos cepillos yacían esparcidos cerca de la puerta del establo y entrecerró los ojos. Uno de sus cascos de montar estaba boca abajo en la tierra. Alguien había entrado sin permiso en su tierra. Usó sus caballos y luego se fue sin dejar rastro. Su mente corrió por las posibilidades. ¿Algunos adolescentes se habían retado mutuamente a colarse para dar un paseo? No, no habrían tenido el descaro. Entonces recordó algo. La semana pasada, su vecina Karen había hecho un comentario casual en el buzón. «Oh, mis hijos aman a tus caballos. Es una pena que no puedan montarlos en el momento en que él tenía». Se encogió. De hombros, ahora una enfermiza comprensión se instaló en sus entrañas. Sacando su teléfono, abrió el grupo de Facebook del vecindario, donde se supuraban todos los chismes locales. Le tomó menos de un minuto encontrar la última publicación. De Karen, una foto granulada de sus dos hijos, sonriendo sobre sus caballos. Sus caballos. El título le hizo hervir la sangre. Una mañana tan hermosa para una pequeña aventura a caballo. Los niños se divirtieron mucho montando. Hoy qué suerte de tener esta experiencia en nuestro patio trasero. Los comentarios fueron aún peores. La gente la felicitaba elogiándola por darles a sus hijos un recuerdo de infancia tan saludable. Alguien incluso preguntó si reservó una lección de escritura. La respuesta de Karen fue casual, casi presumida. «Oh no, los caballos estaban justo ahí y los niños necesitan explorar. ¿Verdad, Jake?» Vio rojo. Ella no solo dejó que sus hijos entraran sin permiso. Estaba alardeando de eso. Apretó la mandíbula. Respiró hondo e intentó pensar racionalmente, marchar hacia la casa de Karen y estallar contra ella. No lo llevaría a ninguna parte. Ella era el tipo de persona que siempre se hacía la víctima si tan solo alzaba la voz. Ella tergiversaría la historia diciendo que acosaba a una madre. No, necesitaba golpearla. Donde más le dolía. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro mientras se formaba una idea si quería fingir que sus hijos tenían una lección de escritura. Entonces una lección de escritura que ella recibiría esa tarde. Se sentó en su escritorio redactando una factura en su computadora portátil. En la parte superior, en negrita fuente profesional, escribió: «Lección de escritura, ecuestre o pago». Al recibir, enumeró cuidadosamente los cargos: tarifa de alquiler, de caballos, tarifa de instructor, mantenimiento del establo, uso del equipo total general, 500. Incluso agregó una nota alegre. Al final, gracias por apoyar a las pequeñas empresas locales. Con una sensación de satisfacción la imprimió, la dobló cuidadosamente y se dirigió a la casa de Karen. Deslizó la factura en su buzón y se fue silbando. A la mañana siguiente la tormenta golpeó. Karen llegó marchando por su propiedad con la cara roja de furia, la factura arrugada en su puño. «¿Qué es esto?», exigió empujando el papel hacia él como si fuera una citación judicial. Jake apenas lo miró. «Parece una factura». Abrió y cerró la boca, su derecho habitual, vacilando por solo un segundo antes de que recuperara la voz. «No puedes cobrarme. Por esto mis hijos solo se estaban divirtiendo. ¿Qué esperas que pague una madre por aire fresco ahora?». Se cruzó de brazos, nivelándola con una mirada firme. «No, Karen. Espero que una madre pague por usar mis caballos como un parque de diversiones». «Personal sin permiso», se burló agitando la mano con desdén. «Oh, por favor, son caballos, a ellos no les importa. Y además ni siquiera los estabas usando en ese momento. No es como si te hubiéramos quitado nada». Jake dio un paso adelante, su voz tranquila, pero firme. «Karen, dejaste que tus hijos entraran sin permiso en mi tierra, usaran a mis animales sin mi consentimiento y ahora actúas como si no hubieras hecho nada malo. Estas no son máquinas, son animales vivos que respiran. ¿Sabes siquiera lo peligroso que es para un jinete sin entrenamiento subirse a un caballo?» Karen puso los ojos en blanco. «Oh, deja de ser tan dramática, no pasó nada». «No esta vez», Jake replicó. «Pero ¿qué pasaría si tus hijos se hubieran caído? ¿Qué pasaría si asustaran a los caballos y recibieran patadas?» «Serías la primera en amenazar con demandarme». Su expresión parpadeó solo por un momento antes de enmascararla con otra. Suspiro exasperado. «Bueno, eso no pasó y no voy a pagar esta ridícula factura». Jake se encogió de hombros.
Luego lo llevaré a la asociación de propietarios bastante seguro de que no estarán encantados de que alguien use propiedad privada sin permiso. La cara de Karen se retorció. Ella sabía exactamente lo que eso significaba. El hoy ya tenía suficientes reglas sobre límites de propiedad y responsabilidad. Si se enteraban de esto, la golpearían con multas de las que no podría escapar, argumentando todavía no estaba lista para dar marcha atrás multa. Ella espetó. Lo abordaré con ellos. Yo mismo veamos qué tienen que decir sobre ti. Tratando de extorsionar a una madre por dinero. Jake la vio irse furiosa sabiendo que estaba entrando en una batalla que no podía ganar. Él tenía la evidencia, la factura y la paciencia para dejarla cavar su propia tumba de una forma u otra. Iba a aprender que las lecciones de escritura, especialmente las no autorizadas, no eran gratis. La tormenta llegó antes de lo que Jake esperaba al mediodía. Karen ya había lanzado. Su contraataque comenzó con una publicación agresiva en Facebook goteando furia moralista increíble. Ella escribió: algunas personas en este vecindario creen que solo cobran a los padres trabajadores tarifas ridículas por dejar que sus hijos experimenten la simple alegría de la naturaleza. ¿Desde cuándo tenemos que pagar para ser parte de nuestra propia comunidad? En cuestión de minutos, los comentarios inundaron algunos simpatizantes comparando su indignación mientras que otros eran más escépticos. Una persona preguntó: espera, ¿realmente reservaste una lección de equitación o tus hijos simplemente tomaron los caballos sin permiso? Karen convenientemente ignoró esa pregunta. Jake no estaba sorprendido de haber visto suficientes travesuras de Karen a lo largo de los años para saber su libro de jugadas de memoria. Ella daría vueltas a la historia, distorsionaría los hechos y se haría la víctima hasta que suficientes personas se pusieran de su lado. Pero esta vez ella lo había subestimado. Él no necesitaba discutir, tenía pruebas. Menos de una hora después de su publicación, Jake recibió un correo electrónico de la Asociación de Propietarios. El asunto decía: consulta urgente sobre actividad comercial no autorizada. Soltó una risa seca. Karen no había perdido el tiempo. Había ido directamente a la casa incriminándolo como un hombre de negocios sospechoso que intenta estafar a los vecinos para sacarles dinero. Hizo clic en el correo electrónico escaneando las acusaciones predecibles. Hemos recibido una queja de un residente con respecto a la operación no autorizada de un negocio de equitación en su propiedad. Por favor, proporcione aclaración sobre si se les está cobrando a los miembros de la comunidad por los servicios y si estas actividades cumplen con las regulaciones de la HOA. Jake suspiró. No tenía ningún interés en la política de la HOA. Pero si Karen quería arrastrarlo a esto, estaba más que feliz de dejar las cosas claras. Respondió de inmediato. Mantuvo su correo electrónico breve y profesional. Explicó que no estaba dirigiendo un negocio, sino que le estaba facturando a una persona por el uso no autorizado de sus animales y propiedad. Para dejar en claro el punto, adjuntó algunas capturas de pantalla seleccionadas, la publicación de Facebook de Karen en la que se jactaba de la maravillosa aventura ecuestre de sus hijos y las imágenes de seguridad que los mostraban claramente colándose en su paddock. Terminó el correo electrónico con una nota cortés pero firme. Confío en que la JUI considerará las implicaciones de permitir que los residentes invadan y usen propiedad privada sin consentimiento, esperando su orientación sobre este asunto. Una hora después, sonó su teléfono. Era un número que reconoció la presidenta de la Junta de la JOI, una mujer sensata llamada Linda que tenía poca paciencia para el drama del vecindario. Jake, dijo sin preámbulos, revisé las imágenes, vamos a necesitar tener una reunión. Jake sonrió. Pensé que la reunión estaba programada para la noche siguiente en el centro comunitario. Karen, fiel a su estilo, llegó temprano y furiosa había traído una copia impresa de su propia queja que agitaba como un documento legal. Esto es acoso. Resopló plantándose en una silla. Mis hijos no hicieron nada malo y ahora me están construyendo como si hubiera robado algo. Esto es extorsión simple y llanamente. Linda levantó una ceja. Karen, la grabación muestra a tus hijos entrando en una propiedad privada y montando animales que no les pertenecen. ¿Cómo justificas eso exactamente? La expresión de Karen parpadeó con incertidumbre antes de redoblar la apuesta. Jake tiene caballos. Nunca dijo que no pudiéramos usarlos. ¿Cómo? ¿Se suponía que iba a saber que era un problema? Jake luchó contra el impulso de reír. Tal vez la puerta cerrada era una pista. Karen le lanzó una mirada fulminante. Son solo niños, no estaban lastimando a nadie. Linda ya lucía agotada. Karen, esto no se trata solo de niños. Este es un problema de responsabilidad. Si algo hubiera sucedido, ¿quién habría sido responsable? Jake lo habría hecho. ¿Lo habrías demandado si tus hijos se cayeran? Karen abrió la boca y luego la cerró de golpe. Jake se inclinó hacia adelante con los brazos cruzados.
Te envié una factura porque usaste mi propiedad y mis animales como un servicio sin permiso. Si te niegas a pagar está bien. Pero no finjamos, eres la víctima aquí. Karen se burló, pero había perdido impulso los otros miembros de la asociación de propietarios. La mayoría de los cuales habían permanecido en silencio, la observaban con una molestia apenas disimulada. Uno de ellos finalmente habló. Mira, esto es bastante sencillo. Karen, tus hijos entran sin permiso, te jactaste de ello, y ahora estás enojada porque hay consecuencias, no podemos obligarte a pagar la factura. Pero el perro de la asociación de propietarios te acusa por violar las reglas de propiedad comunitaria. La cara de Karen se puso pálida. Encuéntrame. ¿Hablas en serio? Linda juntó las manos muy conscientemente. Entraste en propiedad privada y pusiste a los animales en riesgo. Esa es una clara violación y seré honesto, si Jake quisiera presentar cargos tendría un caso. Karen, se volvió hacia Jake, su voz estridente. Tú no lo harías. Jake se encogió de hombros. No quiero, pero tampoco quiero que esto vuelva a suceder por un largo momento. Karen se sentó en un silencio aturdido. Luego su expresión se retorció en algo entre incredulidad y furia. Esto es ridículo, murmuró metiendo sus papeles en su bolso. No tengo que sentarme aquí y escuchar esto. Linda golpeó un bolígrafo contra la mesa. No tienes que, pero la multa será enviada por correo a su casa. Karen salió furiosa dando un portazo tras ella. Jake exhaló lentamente sacudiendo la cabeza. Bueno, eso salió tan bien como esperaba. Linda le ofreció una sonrisa de arroz. Bienvenido a Geopolitics. A la mañana siguiente, Jake se despertó y descubrió que Karen había eliminado su publicación de Facebook. Los comentarios que originalmente habían estado llenos de simpatía se habían vuelto en su contra durante la noche. Aparentemente las imágenes de seguridad habían circulado y la gente no estaba tan ansiosa por defenderla una vez que vieron la verdad. Pero Karen no era de las que aceptaban la derrota en silencio esa tarde. Jake la vio desde su ventana hablando con un pequeño grupo de vecinos, sus manos moviéndose animadamente. No necesitaba escuchar la conversación para saber que estaba tratando de darle un giro a la historia. Nuevamente sacudió la cabeza y sonrió. Déjela hablar, los hechos ya estaban ahí. Podía quejarse todo lo que quisiera, pero la multa de hoy no iría a ninguna parte, y tampoco su factura. Le gustara o no, acababa de aprender una lección muy cara. Jake esperaba que Karen se quedara callada después de la multa de HOA. Tal vez lamer sus heridas y seguir adelante, pero había subestimado su capacidad para guardar rencor. A la mañana siguiente notó algo extraño mientras revisaba sus cámaras de seguridad. Karen estaba parada fuera de su propiedad mirando hacia el potrero con su teléfono en la mano. Un minuto después estaba hablando con alguien en una llamada gesticulando. Dramáticamente eso no era una buena señal, efectivamente. En una hora, un auto del sheriff se detuvo en su puerta principal. Jake, ya exhausto antes de que la conversación comenzara, el agente salió luciendo vagamente apenado mientras se quitaba el sombrero. Por la tarde, el señor Callahan recibió un informe sobre algún negocio de animales no autorizado que estaba sucediendo aquí. Jake casi se rió. Karen ya ni siquiera estaba tratando de ser creativa. Déjame adivinar, dijo cruzando los brazos Karen. El agente suspiró mirando su bloc de notas. Ella afirma que estás dirigiendo una escuela de equitación comercial sin licencia y cobrando de más a los residentes por las lecciones. Jake negó con la cabeza riendo entre dientes. Estás bromeando, desearía ser el agente, murmuró. Sé que esto es una tontería, pero aún así recibí un seguimiento sin decir otra palabra. Jake sacó su teléfono, se desplazó hasta la grabación de seguridad y presionó reproducir. El video mostraba a los hijos de Karen colándose en su propiedad, trepando la cerca y montando sus caballos. Luego abrió el hilo de correo electrónico con el JUI, mostrando su decisión oficial de encontrar a Karen por allanamiento. Finalmente sacó su factura, el llamado cargo por infractor escolar. Karen estaba despotricando. El agente lo examinó todo, asintiendo lentamente. Bueno, dijo finalmente frotándose la barbilla. Esto es lo más claro y sencillo que puede ser. Hablaré con ella. Avísale que deje de perder nuestro tiempo. Jake vio cómo el agente conducía hacia la casa de Karen, donde ella estaba esperando con una sonrisa expectante. La sonrisa no duró mucho. Tan pronto como el agente comenzó a hablar, su expresión cambió de engreída a irritada y luego finalmente a furia absoluta. Sus brazos se agitaron, su voz cada vez más fuerte. Aunque Jake no podía escuchar las palabras desde esta distancia, finalmente el agente le dio un breve asentimiento, giró sobre sus talones y se fue. Karen se quedó congelada en su porche mirando dagas al otro lado de la calle, en la propiedad de Jake. Una hora después apareció una nueva publicación en Facebook. Algunas personas en esta comunidad son tan mezquinas, imagínense llamar a
La policía por niños disfrutando del aire fresco y tiempo con animales es realmente triste cuando la gente se preocupa más por el dinero que por la amabilidad. Jake tuvo que admirar su compromiso con el engaño. Había ignorado por completo el hecho de que había llamado a la policía y de alguna manera se había convertido en la víctima nuevamente. Sin embargo, la sección de comentarios fue menos indulgente esta vez. La gente había visto las imágenes, sabían la historia real. Algunos vecinos incluso respondieron sarcásticamente ofreciéndose a pedir prestado el auto de Karen, ya que aparentemente creía en el intercambio comunitario gratuito a pesar de su vergüenza pública. Karen todavía no había terminado. Al día siguiente, Jake vio a sus hijos cerca de la cerca nuevamente, mirando a los caballos. Los sacó afuera antes de que pudieran intentar algo. En el momento en que lo vieron, se escabulleron esa noche. Tomó una decisión. Si Karen no se iba a tomar la lección en serio, se aseguraría de que se quedara. A la mañana siguiente hizo algunas llamadas al mediodía. Un entrenador ecuestre profesional había llegado a su propiedad colocando letreros que decían lecciones privadas de equitación. Ahora se aceptan estudiantes. Al principio fue una broma, una pequeña indirecta a Karen, pero para sorpresa de Jake, en unas pocas horas los vecinos comenzaron a comunicarse. Al parecer, las lecciones de escritura reales eran algo que la gente realmente quería. Para el final de la semana tenía a sus primeros estudiantes, niños e incluso algunos adultos del vecindario inscritos en clases reales. Lecciones pagando dinero real resultó ser un ajetreo secundario decente, uno que nunca antes había considerado. Las travesuras de Karen, la mejor parte, la primera persona que preguntó por los precios, no fue otra que el esposo de Karen, que parecía felizmente inconsciente de la guerra que su esposa había estado librando a mi hija. Le encantan los caballos, dijo alegremente cuando pasó por allí ella y su hermano. Montaron hace un par de semanas y ahora no paran de hablar de ello. Jake sonrió. Oh, sé que la ironía era demasiada. Le dio al hombre un precio reducido solo para ver qué pasaba. 2 días después, Karen apareció en su puerta hirviendo. «¿Crees que eres gracioso, no?», espetó Jake. Se apoyó casualmente contra el marco de la puerta. Lo intento, le metió un sobre dentro. Era la cantidad exacta que su esposo había pagado por las lecciones. «Ahí estás feliz. Ahora puedes dejar pasar toda esta estupidez». Jake metió el sobre en su bolsillo con una sonrisa burlona. «Seguro, Karen. Estamos bien», se dio la vuelta para irse. Luego dudó. «Y solo para que lo sepas, a mis hijos ni siquiera les gustaron tanto los caballos. Dijeron que tus lecciones eran aburridas». Jake asintió apenas reprimiendo su sonrisa. Bueno saberlo, mientras ella se alejaba pisando fuerte, no pudo evitar apreciar la justicia poética. Ella había luchado contra él en cada paso del camino, pero al final, literalmente había pagado el precio. Mejor aún, sin darse cuenta. Lo había ayudado a comenzar un nuevo negocio. La mejor parte cada vez que Karen pasaba por su rancho y veía estudiantes felices trotando por los senderos. Tenía que recordar que su propia rabieta lo había hecho posible. Jake había ganado y Karen finalmente había aprendido que nada en la vida, especialmente montar a caballo, era gratis.